qué cosa. Como dice el chavo, se me chispoteó. A veces estoy pensando en español en el segundo culto y hablo en español, y a veces estoy pensando en inglés en el primer culto y no me sale. Qué alegría estar aquí con todos ustedes, un gran placer verlos a todos. Muy contento con nuestro hermano Juan, ¿verdad? Que nos está ayudando con la música. Muchísimas gracias, mi estimado. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Algunas personas teníamos que no habíamos visto en un rato, pero qué alegría que hayan regresado. Qué alegría poderlos tener a ustedes de vuelta. Antes de iniciar mi sermón, quiero hacer un anuncio. Y quise hacerlo durante este momento porque a veces hay algunos que por algunas circunstancias llegan algún momentito más tarde. Por lo tanto, quería que todos escucharan el anuncio. Hace varios meses, los líderes de la iglesia, me refiero a los ancianos y diáconos junto al pastor, anunciamos que íbamos a tener una reunión con el propósito de discutir la casa. ¿Y qué se iba a hacer con la casa? De hecho, teníamos nosotros ya casi por ahí de 8 o 9 meses, casi un año, analizando el destino de la casa, qué se iba a hacer con ella. Decíamos a los miembros de los ancianos y diáconos que oraran, que analizaran y que esperando que el Señor nos iluminara todo concerniente al destino de la casa, qué se iba a hacer con ella. La reunión final en donde se tomó una decisión, la decisión de presentar una opción a la iglesia, tomó lugar, y esta reunión, que fue bastante extensa, muy larga, en esta reunión hubo una decisión de parte de ellos. La decisión simplemente fue la de presentar una opción a la iglesia. Este edificio es de ustedes, el edificio de atrás es de ustedes y esa casa es de ustedes. No le pertenece ni al pastor, ni a Tomo, ni a nadie que es parte del grupo de la iglesia, es de ustedes. Por lo tanto, nosotros quisimos presentar una opción. Esta es la opción que nosotros consideramos que es sabia. Ustedes toman la decisión final. Se anunció, creo que por 1 o 2 meses, la reunión congregacional, que tuvo lugar, si no me equivoco, hace por ahí de 2 a 3 domingos pasados. Y en esta reunión se presentó esa opción. Como los líderes hacen eso, presentan opciones y la iglesia obviamente es la que tiene la palabra final. Lamentablemente la representación en ella no era tan numerosa, pero la decisión se debía de tomar, y la razón por la que había cierta urgencia al respecto es porque estamos a punto de, si no tomamos una decisión, ¿a qué se va a hacer? Tenemos entonces que pagar impuestos en la casa. Entonces, si pagamos impuestos, estamos hablando que son por ahí $2,000 o algo así en la casa. Y, oye, $2,000 son $2,000. Entonces se presentó la opción de que se devolviera la casa, Y este fue el razonamiento, y quiero hacerlo bastante rápido. Este edificio hay que hacerle bastante cosas para arreglarlo. Yo no sé cómo se llama en español esto, pero lo dicen en inglés stock pointing, que es básicamente rellenar los ladrillos de afuera, casi de todo el edificio se tiene que hacer. Eso no es barato. ¿Ok? De igual manera, todas las puertas las puertas del edificio de atrás de Bethel necesitan ser reparadas y son caras. Las ventanas, todas las ventanas de la iglesia de Bethel son viejísimas, y es por eso que cada mes gastamos un montón de dinero, sea en calefacción o sea en el aire acondicionado, porque hay escapes. Entonces, los gastos de lo que realmente estamos usando en este momento, pues nosotros nunca hemos usado la casa, hay que darle mantención, ¿ok? Y como es lo que estamos usando, hay prioridad en eso. Entonces,
la inversión que hay que hacer es bastante larga, es bastante grande, y ese dinero no está, vemos un corto reporte de las finanzas de la iglesia durante la reunión congregacional, y dijimos que lo que había disponible en estos momentos son como $23,000, es lo que tenemos disponible. La casa para repararla y ponerla para que esté adecuada para el uso, de acuerdo a las estimaciones del hermano David Pérez, son $75,000. Pues todo dentro de la casa debe ser hecho nuevamente. Absolutamente todo se tiene que hacer nuevamente. Y tenemos $23,000, que eso es lo que nos gastamos, ¿no? Y obviamente deberíamos nosotros de detenernos y pararnos y hasta poder colectar ese dinero o poco a poco, qué sé yo, para luego usarla, pero obviamente hay que determinar para qué va a ser su uso y así sucesivamente. Por lo tanto, le pareció sabio a los líderes recomendar que en vez de repararla, se destruyera. Hay muchos usos que se le pueden dar al lugar, uno de ellos es que casi no tenemos estacionamiento, ¿verdad? Algunos de ustedes se estacionan 2 cuadras de aquí, a veces, dependiendo de la actividad que haya, porque no hay. Pero obviamente eso afecta concerniente a los amigos, porque usted puede caminar 2 cuadras, pero una persona que no conoce a Cristo caminará 2 cuadras. Entonces eso hasta cierto punto afecta. Y esa fue la opinión de los líderes de la iglesia, presentar esa opción, y la iglesia allí presente, representada por los que visitaron la reunión, decidieron apoyar esa opinión. Hago el anuncio porque muchos de ustedes no estuvieron presentes. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta al respecto, puede preguntarle a cualquier anciano diácono o a mí, y con mucho gusto le contestaremos alguna pregunta referente a la casa. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok. Vamos a iniciar el sermón de este día con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y exaltamos tu nombre. Te bendecimos y glorificamos, y las gracias te damos, porque no hay nadie como tú, digno de alabanza y del honor, hacedor de maravillas. En esta mañana queremos recibir de ti, Señor, realmente muchos de nuestros corazones dolidos, Señor, por padecimientos y tragedias. Padre, en el nombre de Jesús, la familia Castillo en tu mano la pongo en este momento, pidiendo que haya paz, Señor, y que tu Santo Espíritu, que conforta las vidas, esté allí presente con ellos. La familia Díaz, Señor, toca, la hermana Dorcas, la hermana Bebé, a la hermana David, donde quiera que se encuentre, Señor, que haya paz. Y clamamos por sanidad en el nombre de Jesús. Hermano Simpson, y cualquier hermano, Señor, o hermana que esté padeciendo en estos momentos, en tus manos lo ponemos. A Lupita, Señor, en tus manos también la pongo en el nombre de Jesús. Trae paz a nuestras vidas y háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad que Dios es bueno? Qué bueno, hoy vamos a estar nosotros en el libro de Marcos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 6. Marcos 6, 1 al 6. Lo que impresionó a Jesús es el tema de esta mañana. Hay posiblemente una Biblia frente de tu banca, y si no hay una, va a estar proyectado el pasaje en la pantalla. Pero solamente quiero que estén en la sección de la Biblia que vamos a leer, para cuando sea el momento de leerla ya estemos ahí. ¿Está bien? Oye, ¿verdad que hay cosas poderosas en la vida? Cosas que tienen mucho poder, que impresionan. Algo así como esto, a ver si ya la ayuda. ¿Ven eso que está ahí? Eso de hecho es un hombre. Por la rueda, por la llanta. Ese monstruo es poderoso. Vea que allá adentro hay una muchacha que puso un bebé y está tomándole una foto, aunque se ve opaca, no sé si no tan apreciarla, porque la bebé cabe adentro del aro de ese monstruo.
Oye, eso casi asusta si uno estuviera al lado de eso, ¿verdad? Qué grande que es. Eso es poderoso. Yo me imagino que ese camión lo usan en minas o algo por así. Los camiones son poderosos. ¿Verdad que también los motores son poderosos? Miren este motor, por ejemplo, que pertenece a un barco. ¿Ven lo que están adentro son hombres? ¿Ven al hombre? Hay dos hombres encima del motor. Pero para que tengan una mejor apreciación del tamaño de ese monstruo, vamos a ver la siguiente foto. ¿Ven el hombre de la bigota? ¿Sí lo ven? Que parece como un edificio de como de 7 o 8 pisos. Eso es un motor de un barco. Imagínense el tamaño de ese barco. Eso es poderoso. Los camiones son poderosos. Por eso muchos de ustedes tienen esas pickups, ¿verdad? Con fuerza. Otros, los motores poderosos, porque son los que mueven esa clase de máquinas. Pero los hombres también son poderosos. Veamos la foto de este hombre. Este hombre se llama Zydrunas Savimia. Él es de Lituania. Él puede levantar como eso. Bueno, en sentadillas, ¿verdad? Las sentadillas con la barra en el cuello y las pesas, 600 libras, él puede hacer así con 600 libras. ¿Qué les parece? Está fuerte el tipo, ¿verdad? En la presa de banca, que es algo parecido a eso, él puede levantar 898 libras. Como uno a, ¿qué? ¿Unos 7 como yo o 6 como yo? Ese tipo está fuerte. Vamos a ver la siguiente foto de ese hombre. Oye, en el gimnasio arriba, donde se practica artes marciales mixtas, tenemos unas llantas como esa y la usamos para que la gente se haga como se ejercite. Te reto a que la levantes. Yo no sé como cuántas libras pesa, pero de 100 pesa, ¿verdad, Víctor? Como 180, casi como 150 libras por ahí. Yo estoy levantarlo, no que pesa más. Y él está ahí caminando con 2. Solo para que tomen la idea de la fuerza de ese hombre. Vamos a ver la siguiente. Obviamente estas son modelos y tal vez pesan, ¿qué? ¿Cómo cuántas libras piensan ustedes? Le ponemos como 130 tal vez. 120. 120 veces 4. Ahí hay como 500 y pico libras. Y ven que el piso está, ellos no están tocando el piso. Ese hombre es fuerte. Hay cosas que verdaderamente son poderosas, que tienen poder. Las máquinas, los motores, los hombres. Pero hay un elemento que tiene muchísima fuerza, mucho poder, y este elemento lo vamos a encontrar en el pasaje que vamos a leer a continuación. Libro de Marcos, capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 6, dice de la siguiente manera: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa.
No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorrió las aldeas de alrededor enseñando. Lo que impresionó a Jesús es el tema de este día. Nuestra historia, la historia que acabamos nosotros de leer, inicia de hecho en Capernaum, una ciudad al norte de Israel en donde Jesús se ha encontrado prácticamente desde el principio, desde el inicio del Evangelio según San Marcos. Allí había pasado Jesús bastante tiempo junto a sus discípulos en la casa de Simón y Andrés, el que más adelante llegamos a conocer como Pedro, quienes llegaron a ser apóstoles de Jesús. Después de enseñar muchísimo, por mucho tiempo, de hacer muchísimos milagros, dentro de ellos el calmar la tempestad, expulsar los demonios del endemoniado gadareno, Jesús entonces decide llegar hacia una partecita al sur de esta región de Capernaum que pertenece realmente a Galilea. Jesús llega hacia Nazaret. Recuerden ustedes que aunque Jesús nació en Belén, al sur, al lado de Jerusalén, Él se crió en Nazaret. Allí pasó toda su vida, no adulta, toda su vida, porque fue como un bebé o como un niño que lo llevaron de vuelta hacia Nazaret, después de la huida hacia Egipto. No sé si recuerdan la historia de la natividad de Jesús. Jesús llega a Nazaret, pero él no va a visitar a la familia. Como yo cuando voy a la República Dominicana, yo voy a visitar a la familia. Usted que va a México, que va a Puerto Rico, a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Honduras, cuando lo hace a visitar a la familia, y obviamente a gozarse un poquito de las bellezas naturales de la creación de Dios allí presente. Pero ese no era el caso de la visita de Jesús. Recuerden que la anterior visita de los familiares de Jesús, su encuentro anterior, como que no se había bien, ¿recuerdan? La Biblia expresa que aún sus hermanos creían en él. Llegan a Capernaum, pero no llegan a Capernaum para sacar a Jesús de apuro, ¿se acuerdan? Y le mandan a alguien decirle, oye, tu madre y tus hermanos te buscan, y Jesús rechazó esa búsqueda porque los propósitos no eran correctos. Había cierta tensión porque realmente no había fe en él. Entonces Jesús no va hacia Nazaret con el propósito de tener una visita familiar. Jesús va a Nazaret como un maestro, como un rabino. Recuerdan que leímos que él fue a enseñar en la sinagoga, ¿verdad? Se encontraba enseñando en la sinagoga como maestro, y como maestro lleva consigo a sus discípulos, los estudiantes. Él fue a enseñar el cumplimiento de las profecías en él, de que él era el enviado de Dios, que él era el Hijo de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero la respuesta a la visita de Jesús a Nazaret presenta un claro contraste con el capítulo 5. En el capítulo 5, recuerden, nosotros encontramos la historia de Jairo, cuya hija estaba a punto de morir y de hecho murió. También encontramos nosotros la historia de la mujer que tuvo el flujo de sangre, quien mientras Jesús iba camino a la casa de Jairo, toca el manto de Jesús y es sanada instantáneamente. Lo mismo que le aconteció a la hija de Jairo. Al Señor decirle Talita Cumi, inmediatamente la niña se levanta, es restaurada, le dan algo de comer, pero el milagro fue inmediato también. Había poder en Jesús, y esta historia también muestra poder. Había poder en el capítulo
versículo 5, porque de hecho mientras Jesús caminaba, él dice, oye, ¿quién me tocó? Porque sentí que el poder salió de mí. Había poder. Y en esta historia también, en Nazaret, hay poder. Pero hay un contraste claro basado en la reacción a la presencia y enseñanzas de Jesús. La reacción es dada a conocer a través de una serie de 5 preguntas, todas diseñadas para desacreditar a Jesús. Primera pregunta: ¿de dónde saca estas cosas? Obviamente Jesús, recuerden, él era de ahí. Él era de ahí. Aunque no nació en Nazaret, ahí creció toda su vida. ¿De dónde saca él estas cosas? Apuntaba a la credibilidad de las enseñanzas de Jesús. Recuerdan, ellos se impresionaron. Versículo 2, cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolos se admiraban y preguntaban. Había cierta admiración, pero no era una admiración positiva. ¿De dónde saca él estas cosas? ¿Quién le enseñó a él? Ellos sabían que Jesús no fue entrenado por ningún rabino famoso. ¿Verdad que no? Por ejemplo, usted viene y se presenta como experto y usted pregunta, ¿y en dónde tú estudiaste? Yo recuerdo que mi papá hizo esa pregunta. Un señor que se estaba presentando como un experto en algo del cual él no sabía nada. Mi papá dice, ¿y en qué universidad tú estudiaste? Oh, yo no he estudiado en ninguna. Mi papá, ok, ya está bien, ya no te entendí. Eso quiere decir, es una pérdida de tiempo hablar contigo en ese tema, porque no sabes al respecto. Obviamente sí hay excepciones a esto, personas que se autoeducan, pero ese no era el caso del hombre. Mi papá sí sabía y sí había estudiado. El hombre estaba discutiendo sin saber lo que estaba hablando, es otra cosa. En este caso están atacando a la credibilidad de la enseñanza de Jesús. ¿De dónde sacaste esa enseñanza? Porque obviamente aquí en Nazaret nadie te enseñó a ti. Ellos lo conocían, él era de ahí. Lo conocían tanto que pueden formular las siguientes preguntas. Entonces, pregunta número 1, ¿desacredita la enseñanza? Pues reconocían que no había ningún rabino que venía a donde Jesús a enseñarle. Eso era lo que pasaba con las personas adineradas en aquella época, aquellas que podían pagar para tener maestros que venían y le enseñaran. Recuerden, las escuelas públicas no existían. La mayoría de personas en el mundo antiguo no sabían ni leer ni escribir. Y de hecho, aquellos, cuando usted nota a personas citar cosas de la Biblia, es porque la habían oído tanto que se la habían memorizado, no porque sabían leer ni escribir. Posiblemente cuando Jesús llama a Pedro, Pedro tampoco sabía ni leer ni escribir. Eso era lo común. Solo la gente adinerada sabía esas cosas. ¿De dónde saca estas cosas? Segunda pregunta. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿De dónde es que él aprendió eso? Y luego, ¿y estos milagros que en sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María? Primero, ¿no es este el carpintero? Y esto obviamente apuntaba al hecho de que Jesús era simplemente un hombre de trabajo común. Ustedes saben que, por ejemplo, la gente en las ciudades pobres o en los países pobres, la gente se dedica a lo que está disponible en el área. Si vives en la costa, eres pescador. Y casi todo el mundo es pescador. Si vives en donde hay piedras preciosas, eres minero. Y esa es la tradición del área. Casi todo el mundo es minero. Incluso en este país es parecido. Si vives, por ejemplo, en Texas,
o en ciertas secciones de Alaska, trabajas con petróleo, ¿verdad? Dependiendo obviamente del área, pero en las áreas, las labores de las personas están limitadas a los recursos disponibles. Y la gente de Nazaret usualmente era carpintera. ¿Y qué era Jesús? Pues carpintero. Esto está apuntando al hecho de que Jesús no tiene credibilidad para enseñar, porque no es rabino, es carpintero. Obviamente, el carpintero que comienza a hablar de arte, posiblemente no sepa mucho de lo que esté hablando. O el cantante de actuar, pues no es actor, es cantante. Jesús enseñando, un carpintero enseñando, ¿y quién le hizo maestro? La pregunta está diseñada a desacreditar nuevamente a Jesús. ¿No es este el hijo de María? Otra pregunta. Y en la antigüedad era una ofensa llamarte hijo de tu mamá. ¿Se acuerdan ustedes de que el estima de las mujeres en aquella época no era muy grande? ¿Verdad? Y en las genealogías las mujeres ni siquiera eran mencionadas. ¿Se acuerdan? De hecho, en la genealogía de Jesús es en la única ocasión hasta donde mi conocimiento llega que hay una excepción. Si usted va a las genealogías del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Números, usted no va a encontrar mujeres. Entonces pero ¿cómo se mencionan las genealogías? Hijo de, hijo de, hijo de, y el hijo de es siempre un hombre. ¿Verdad que sí? Nunca una mujer. Pero cuando ellos dicen hijo de María, de hecho lo están haciendo en una forma denigrante. Piensan denigrar a Jesús, hacerlo más pequeño, insultarlo. Era un insulto, de hecho, llamarte hijo de tu mamá, incluso si el papá estuviera muerto. Pues en las genealogías casi todos estaban muertos. Y aún así le dicen hijo de, y el de es un hombre. Y luego dicen, no están aquí con nosotros sus hermanos. No ese es el capítulo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, no están aquí con nosotros también sus hermanas. A propósito, mis hermanos, mis estimados, Jesús tenía hijos, hermanos y hermanas. ¿Y cómo sé yo eso? Pues lo acabo de leer. ¿Y quiénes eran? Pues lo acaba de mencionar. Jacobo es ese también llamado Santiago. Recuerdan cuando estudiamos el libro de Santiago que Jacobo y Santiago en la Biblia son el mismo nombre. Y el escritor del libro de Santiago en la Biblia, al final casi de la Biblia, era hermano de Jesús. Luego menciona a José, del cual nosotros no sabemos nada, pero luego menciona a Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Aquel que escribió el libro que está antes de Apocalipsis. Pues ese era hermano de Jesús. Y de Simón, de quien tampoco sabemos nada, al igual que las hermanas de Jesús, tampoco sabemos nada de ellas. Pues su mención está ausente en la Biblia, excepto en este pasaje. Pero el punto de la mención de los hermanos de Jesús y de las hermanas es expresar de que ellos sabían quién era Jesús. Y no era ningún maestro. Ellos habían crecido con él. Y fue esa familiaridad con Jesús que les impedía abrir sus corazones al mensaje que él vino a proclamar. Cuestionaban a Jesús porque no tenían fe en él. No creían en él. ¿Pero qué quiere decir eso que no tenían fe o creían en él? Yo no quiero decir con esto de que ellos no pensaban que Jesús era un personaje real. Claro que sí. Tan real que conocían al papá, la mamá, conocían lo que trabajaba, conocían a sus hermanos y a sus hermanas. De igual manera, cuando nosotros leemos la palabra fe o creer en la Biblia, no quiere decir aceptar como cierto de que esa persona de la cual estamos hablando existe. Yo tengo fe en Dios o yo creo en Dios, no quiere decir, de acuerdo a la Biblia, de que usted acepta como cierto de que hay una persona a la cual llamamos Dios que existe.
En la Biblia el creer va más allá de eso. Es aceptar las verdades declaradas por ese Dios y vivir conforme a estas verdades. Ellos no creían en Dios, lo cual quiere decir, ellos no aceptaron las verdades de Dios. No creían en Jesús, lo cual quiere decir que ellos rechazaron todas las verdades expresadas en Jesús y a la vez rechazaron la vida que Jesús vino a ofrecer. Y esto, mis estimados, es poderoso. Nosotros usualmente pensamos que la fe es poderosa y tenemos razón porque lo es. La Biblia dice, si tienes fe como un granito de mostaza, le dice a este monte, ponte en el mar y allá se irá. ¿Se acuerdan? Nosotros cantamos que con fe todo es posible. Todo es posible para el que cree. Pero también la incredulidad es poderosa. No solo la fe es poderosa, la incredulidad también lo es. Es tan poderosa que activa la ira de Dios. La incredulidad es tan poderosa que activa la ira de Dios. Fíjese que fue por falta de fe que Eva comió de la fruta, se lo dio también a Adán y como resultados no solo ellos, sino que también todos nosotros morimos. Fue por la falta de fe, por la incredulidad, que Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, 8 en total, fueron los únicos que se salvaron durante el diluvio. Toda la humanidad, si había miles o millones existentes en el mundo en esa época, todos perecieron por la falta de fe. Entonces no solo la fe es poderosa, sino también la incredulidad es poderosa, tiene la capacidad de traer muerte, no solamente a una persona, sino a toda la humanidad, porque activa la ira de Dios. Fue la falta de fe, fue la incredulidad, la que causó la muerte de toda una generación en el desierto. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, caminaron por 40 años en el desierto, llegaron hasta el punto que estaban al lado de la tierra prometida. Mandan a los espías y el reporte, pues no le gustó a la gente. Josué y Caleb le decían a la multitud que Dios podía librarlos y podían conquistar la tierra prometida. Pero la voz de los 10 espías restantes fue más fuerte que de Josué y Caleb. Y esa generación incrédula pereció en el desierto por la incredulidad. La fe es poderosa, pero también lo es la incredulidad, pues esta activa la ira de Dios. Fue por la incredulidad, tan poderosa es esta, que permitió que personas que presenciaron milagros y escucharon la voz de Jesús, no solo en Nazaret, sino también en Jerusalén y en toda esa área, incluyendo a los fariseos y a los saduceos, fue la incredulidad la que permitió que todos ellos murieran en sus pecados. Y murieron porque la incredulidad es tan poderosa que causa la muerte. En el libro de San Juan, en el capítulo 3, ¿recuerdan el versículo 16? Levante la mano el que sabe Juan 3:16. ¿Y quién sabe Juan 3:17? Y el 18, y el 19. Si no saben lo que dice, vamos a leerlo. El pasaje estará proyectado en la pantalla. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero
el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La incredulidad es tan poderosa que condena por la eternidad a la persona que la acepta. Aquel que cierra su corazón al Señor presenciará y experimentará muerte por causa de su incredulidad. La incredulidad es tan poderosa que impresionó a Jesús. Si vamos de vuelta a nuestro pasaje en Marcos 6, en el último versículo, en el versículo 6, nos dice esto: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Saben ustedes que solamente en 2 ocasiones Jesús se asombra en la Biblia? La primera ocasión fue Jesús se impresionó, se asombró en la fe del centurión romano, cuyo siervo estaba enfermo. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Jesús se impresionó de su fe. La segunda vez es en este pasaje. La primera vez se impresionó por causa de la fe y la segunda vez por la incredulidad. Jesús impresionaba a todo el mundo, pero Jesús mismo solo fue impresionado por la falta de la fe. Jesús presta atención a la fe. Y nuestro pasaje presenta ese contraste de la fe y la incredulidad. Mientras que Jairo y la mujer con el flujo de sangre creyeron, aquellos de su propia nación, de su propia región, no lo hicieron. Sus paisanos lo rechazaron. Oye, si Jesús viniera hoy y se presentara ante ti, ¿le impresionaría tu fe? Oye, para impresionar a Michael Jordan con baloncesto, tú tienes que ser bueno. No es que más o menos bueno, que tiene que ser bueno, ¿verdad que sí? El pintor que impresione a Picasso es un pintor casi al nivel de Picasso. Y cuidado. Un hombre que se llama Diego Flores, un cantante de ópera peruano, impresionó a Plácido Domingo. Oye, yo no dije Tulile. ¿Ustedes saben quién es Tulile? Por eso es que ustedes no saben quién es Tulile. Fue a Plácido Domingo que impresionó. Posiblemente el mejor tenor que existe ahora mismo, ¿no? Ya que se murió el italiano Pavarotti. Yo hablo de ópera porque a mí me gusta la ópera a propósito. Si la fe impresiona a Dios, es porque es grande. ¿Y tu fe de qué tamaño es? ¿Se impresionaría a Jesús al presenciar tu fe? Crezcamos en la fe, pues tiene mucho valor. La fe tiene el poder de llevarnos al cielo, mientras que la incredulidad nos lleva al infierno. Es la fe la que mueve el corazón de Dios, mientras que la falta de esta es la que mueve las llamas del propio infierno. Esta fe es la que nos acerca a Dios, mientras que la incredulidad nos separa eternamente de Dios. Y cuando digo fe, recuerden, no quiero decir que aceptar como cierto de que hay un Dios o de que Jesús es el Hijo de Dios, sino aceptar lo que Él dijo, sus enseñanzas y vivir conforme a esta. La gente de Nazaret rechazó a Jesús
Y su incredulidad impresionó a Jesús. ¿Y tu fe impresionaría a Jesús? Una fe que se distingue porque has aceptado sus enseñanzas y porque las pones en práctica. Espero que este sea el caso. Quiero pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. A ti, mi hermano, mi hermana. Si tu fe es pequeña, te invito en esta mañana a que tomes la decisión de crecer en ella. ¿Cómo crezco en mi fe? Aceptando las verdades divinas y poniéndolas en práctica. Es como yo crezco en la fe. Crezcamos en la fe. Si estás separado de Dios, si no has entregado tu corazón al Señor, si Jesús no ha transformado tu vida, posiblemente es porque no has dado el paso de fe de entregar tu corazón al Señor. Cree en Él, pasando al frente, entregando tu corazón por completo al dador de la vida, quien te ama. Te invito a que tomes esta decisión si no conoces al Señor. Si eres creyente, toma la decisión de crecer en la fe mientras cantamos esta canción. Pongámonos en pie, hermanos.